Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta última jornada del curso Instituciones de Derecho Ambiental. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Blas Matías Miquenzi, quien es abogado de la Universidad de Buenos Aires, actualmente fiscal titular a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo penal, contravencional y de falta número 40 de la Ciudad de Buenos Aires, responsable durante el periodo 2016-2020 de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, UFEMA, integrante y es secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, abogado especialista en recursos naturales y ambiente y en administración de justicia, ambos carreras realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, capacitador del programa interamericano de formación para capacitadores para la Reforma Procesal Penal 2007, realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en materia de régimen jurídico y los recursos naturales, docente en cursos de grado y posgrado en diferentes universidades nacionales y extranjeras, además de seminarios, talleres, conferencias, disertante en temas vinculantes al área del derecho penal y derecho ambiental y también del derecho animal. Entonces, tiene la palabra profesor Blas Matías Miquenzi. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. En primer término, saludarlos a todos. Para mí es un placer encontrarme hoy con ustedes en esta instancia y en primer término, obviamente, agradecer a Juan Carlos Cisterna y en él, obviamente, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chile por la posibilidad de que hoy nos encontremos en esta instancia. En lo personal, quiero hacer una confesión. Digamos, yo he ido, la primera vez que fui a Chile fue en el 96 y 1996, hace muchos años. Y la verdad es que desde allí, digamos, trabé mucha relación con muchos amigos y amigas de allí. Para mí Chile es un país de mucha admiración por muchas cosas. He ido muchas veces. Digamos, han escuchado que he sido alumno allí del CEJA, así que, digamos, mi vida, una parte de mi vida está emparentada con muchas amistades. Bueno, siempre estoy un poco intentando estar atento a lo que va sucediendo en el país de ustedes. Así que, en ese sentido, y en lo que tiene que ver con lo ambiental, digamos, obviamente la mirada es obligada, ¿sí? Porque me parece que allí no voy a, a intentar opinar, pero digamos, la mirada que tengo es una mirada, digamos, de mucha ponderación. Digamos, han logrado, creo yo, que a partir de las sanciones de la Ley de Bases del Ambiente, de tribunales ambientales y obviamente la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente, creo que allí hay una institucionalidad que en lo personal yo admiro mucho. Seguramente, eh, digamos, debe haber cuitas, debe haber situaciones, obviamente, digamos, a perfeccionar. No lo dudo, no las conozco, pero no lo dudo, como todo sistema. Además, entiendo que en Chile siempre hay una vara muy alta de mejorar continuamente, así que eso para mí siempre me llena de mucha admiración, así que por eso digo que estoy muy cerca de lo que pasa allí. Así que, pero bueno, la idea de hoy es proponerles algún recorrido sobre lo que sucede en la Argentina, esencialmente, digamos, un poco los orígenes, ¿sí? de el derecho ambiental, pero sobre todo no tanto vinculado con las distintas normativas, sino en lo que tiene que ver más que nada con la defensa, ¿sí? de los componentes ambientales, de los recursos naturales y cómo de a poco se fue se fue siguiendo a través del tiempo y cómo fue evolucionando y cuál es la situación hoy día de Argentina desde el punto de vista de la investigación y persecución, esencialmente de algunas figuras delictivas que hay en Argentina, que ya vamos a ver que son muy mermadas, pero que es la realidad que tenemos.
Así que, digamos, seguramente como un poco Juan Carlos señalaba, mi perfil no es un perfil dogmático, ¿sí? Es un perfil en donde soy un profesional que trabaja en una fiscalía y en donde me interesa particularmente investigar sobre la efectividad de los sistemas procesales y sobre todo en lo que tiene que ver con la problemática ambiental. Hace poco tiempo leía una noticia sobre que apareció creo que en la cadena Bloomberg, en donde un poco hablaba a partir ustedes deben conocer el caso Urgenda en Holanda, en donde fue uno de los primeros o más importantes, si se quiere, precedentes en donde un Estado, un tribunal le indicaba al Estado la necesidad urgente de reducir sus emisiones. Y esta misma ONG ya está reflexionando y pensando si debe volver a accionar contra, digamos, sus instituciones, esencialmente su poder ejecutivo, su gobierno, a los efectos de ver de qué manera va a implementar, digamos, estas medidas que hasta el momento no las ha cumplido. Por eso el tema del enforcement, ¿no? Que, para llamarlo de alguna manera, de qué forma efectivizar, ¿no? El cuidado del medio ambiente es un tema que a mí en lo particular me preocupa de sobremanera. Y sobre eso es lo que quería proponerles hoy de charlar un poco, ¿no? En la Argentina, digamos, la Argentina originariamente, digamos, sobre todo en 1800, fue un país que supo tener ya en aquella oportunidad, por allí en 1890, 1896, supo tener, digamos, alguna normativa vinculada con el control de los residuos cloacales. Ya en el 1800 había hasta movilizaciones en defensa de los animales, ¿sí? De sus derechos y de que no sean maltratados. O sea que, digamos, en la Argentina, digamos, supo en su origen, digamos, tener algunas cuestiones que creo que fueron bastante originales para su época, pero que, bueno, como muchas de las situaciones que lamentablemente suceden en este país, hemos logrado quizás, no sé si destruirlas, pero irlas mermando poco a poco, lamentablemente. Pero bueno, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la cuestión del derecho ambiental en la Argentina, para mí debo señalarles que hay un hito que es fundamental y que es ni más ni menos que la acción de un profesor de la Facultad de Derecho, un abogado, que se llamaba Alberto Catán, que por allá por el 1983, digamos, interponía una acción de amparo en defensa de 14 toninas overas. En realidad era una resolución que el gobierno en aquel entonces, un gobierno militar, establecía los efectos a través de un convenio con Japón, la transferencia de 14 toninas overas a intercambio o a cambio de, en este caso, tecnología por parte de aquel país. Digamos, esta situación hizo que en aquella oportunidad este profesor, vuelvo a decir Catán, que fue mi primer profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, que creo que me marcó para toda la vida, fue quien instauró, digamos, una acción en representación de los intereses, si se quiere, digamos, esta idea de la interposición de las acciones de derechos de intereses difusos, ¿sí? Por parte de un actor en representación de los derechos de toda una comunidad, es que instauró esta acción ante los tribunales contenciosos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, logrando en esa oportunidad, digamos, la medida de no innovar de la transferencia de estos, ¿cómo se llama?, de estas toninas overas. En ese sentido, digamos, allí se planteaba claramente lo que más tarde, digamos, se denominó impacto ambiental. En aquel momento, a partir de la ley de fauna, se establecía como estudios de factibilidad, ¿no? Realizar en primer término los estudios de factibilidad a los efectos de saber si efectivamente este traslado podía llegar o no a tener efectos en el ecosistema, en el medio ambiente. Y esta acción del profesor Catán fue, digamos, una acción en donde allí se instaura, ¿sí?, la representación
del interés público, esencialmente, ¿no? Y el interés público ambiental, digamos, y entonces, digamos, a partir de acá hay todo un proceso en donde algunos abogados empiezan a intentar forzar justamente la representación, digamos, o arrogarse la representación de un interés de una comunidad o de un cúmulo de personas en defensa del sector de defensa de componentes ambientales o recursos naturales. Es así que llegamos al año 1994 y en donde a partir de la sanción de una nueva constitución, dispone asimismo, claramente en su artículo 41, primero en el artículo 41, digamos, un artículo donde establece la defensa y protección del ambiente y, digamos, en su artículo 43, la posibilidad de accionar justamente en protección de tales recursos. Es así que se abre, digamos, la posibilidad de que, digamos, cualquier persona, un afectado, el defensor del pueblo, ¿sí? O las acciones que propendan a la defensa del medio ambiente, la posibilidad de instaurar este tipo de acciones ante los tribunales en defensa del medio ambiente o del ambiente. Digamos, y hasta ese momento, en términos generales, esta defensa del interés público y esta defensa del ambiente estaba radicalmente dado a través de estos sectores, ¿no? Y esencialmente a través de las acciones vinculadas en los contenciosos administrativos y en algunas acciones en sede civil. Lo que en términos generales, esto, digamos, por lo menos en nuestro país, digamos, generaba una enorme dilación, digamos, en la tramitación de los casos, ¿no? Los procesos civiles y los procesos contenciosos en términos generales, digamos, son, digamos, de plazos muy prolongados y en términos generales, digamos, obviamente, digamos, los casos ambientales necesitan una inmediación, necesitan la realización de medidas probatorias rápidas, de medidas cautelares que de alguna manera detengan los efectos nocivos de alguna empresa o de alguna acción que pueda tener, digamos, efectos en el medio ambiente, y justamente esos procesos, entiendo yo, son en muchas ocasiones deficitarios, sobre todo en aquellas épocas. Obviamente, digamos, que esta situación un poco empieza a generar, digamos, alguna reflexión, y es también que en los años 90 se sanciona, digamos, una ley, la Ley de Residuos Peligrosos, donde establece por primera vez, digamos, delitos o el delito de contaminación del medio ambiente. Entonces, en lo que tiene que ver, digamos, con las figuras vinculadas con figuras penales, esencialmente tenemos muy pocas. Quizás es algo similar, digamos, a lo que creo yo, no sé, ustedes me dirán o me corregirán más tarde, pero tengo entendido que en el país de ustedes siempre la discusión de los tipos penales siempre es una situación que está en discusión. En la Argentina, por lo menos, también, porque, digamos, como figuras penales en la Argentina están aquellas vinculadas con la protección de los animales, esencialmente en dos normas. La primera, en la ley de maltrato animal, ¿sí? Que es una ley del año 1956 y que establece penalidades bastante bajas, de 15 días a un año, para aquellos casos de maltrato animal. Luego está la ley de fauna, que establece esencialmente penas para aquellos que cacen, digamos, o comercialicen, o toda la cadena vinculada con el tráfico, ya sea fauna silvestre o fauna que esté protegida. Luego de ello tenemos, como les decía, las figuras de la 24051, que establecen, digamos, la figura de contaminación del agua, el cielo, el aire o el ambiente en general, a través, digamos, de residuos peligrosos. Pero la dificultad que tiene en este caso esta norma es que, digamos, justamente, digamos, el bien protegido en este caso no es el ambiente, sino que está, digamos, dispuesto sobre el artículo 200 de la ley del Código Penal, que es un capítulo que protege la salud humana. Entonces, el bien jurídico, digamos, ambiente como un bien jurídico tutelado de manera autónoma, no está presente en esta ley. Lo que ha generado, digamos, muchísimas dificultades al momento de, digamos, ser una norma que tenga, digamos, efectividad. Son contados con los dedos de ambas manos, puedo decirle, en la Argentina, que haya
sanciones e incluso procesamientos por este tipo, digamos, calificados dentro de la ley de residuos peligrosos. Y por último, obviamente tenemos la ley de patrimonio cultural, digamos, que donde establece figuras de hasta 2 años, también vinculados con el tema del tráfico ¿cómo se llama?, de bienes culturales, de excavaciones que no estén permitidas, o incluso para aquellos delitos en donde puedan dañarse este tipo de elementos y puedan, en definitiva, tener una sanción como figura de daño agravado, ¿sí? Con lo que ustedes pueden ver, digamos, la batería, en este caso de figuras delictivas, de figuras penales, digamos, es bastante dispersa, no autónoma, no está incluida directamente en nuestro código, sino que están hechos por leyes especiales. Y esto obviamente dificulta en gran parte, ¿no?, la efectividad de la posibilidad de tener, digamos, un cuerpo robusto como deberíamos tenerlo. Y en este sentido, digamos, en la Argentina han habido varios intentos. Digamos, hubo un último en el año 2019 que se presentó dentro de una reforma integral del Código Penal. Nuestro Código Penal es un código que tiene muchísimos años, claramente necesita una reforma integral de sus institutos, de ser más ecuánime en términos de las escalas penales de las distintas figuras que allí se integran, y obviamente de nuevas instituciones que, digamos, en el mundo, digamos, en estos momentos se están utilizando y que deben ser incorporadas dentro de este cuerpo normativo. Pero bueno, lamentablemente digamos, este código en estos momentos está siendo discutido. En la Argentina, digamos, ustedes sabrán que a veces los años electorales, como el que estamos en el actual, a veces eso no permite la discusión por parte de los legisladores. Así que, bueno, esperemos que en algún momento, digamos, este Código Penal pueda sancionarse. Pero al mismo tiempo, también existen, digamos, otros proyectos de ley vinculados con capítulos, digamos, autónomos que puedan ser incorporados y donde prácticamente tienen, digamos, las mismas figuras que estaban dentro del Código Penal. Y en esa situación es importante remarcar que, digamos, están incorporados en este caso, digamos, tanto, digamos, las figuras de contaminación, las figuras de protección de biodiversidad, las figuras vinculadas con maltrato animal, con delitos contra los bosques nativos. Digamos, ustedes sabrán, digamos, que estamos sufriendo, digamos, un producto seguramente, por un lado, del cambio climático y por otro lado, en muchas ocasiones, la expansión de las fronteras agrícolas, una serie de incendios en nuestro país y creo que en la región. Bueno, en Estados Unidos ustedes seguramente ya estarán atentos a las noticias que habrán escuchado. Digamos, una necesidad de que existan este tipo de delitos y que en Argentina no están, ¿sí? Digamos, digamos, es la figura si bien está la figura de estrago por un lado, con nuestro Código Penal, y están vinculados también la figura de daño o incluso daño calificado, que podrían ser para aquellos bosques que fuesen propios de parques nacionales o del Estado. Lo cierto es que no existe una figura autónoma ni tampoco por parte de los funcionarios, ¿sí? A cargo de las investigaciones, utilizan estas figuras. Yo debo señalar que una de las cosas que he aprendido de mi curso del CEJA y un poco de mi desarrollo profesional es que a veces posiblemente siempre es más difícil, digamos, lograr la norma perfecta o que incluso tener la norma, porque eso implica por parte de muchos operadores, digamos, una enorme energía y que, digamos, eso se dilate en el tiempo, tener el resultado necesario para, bueno, en este caso, realizar una protección integral del ambiente. Y es así
que, digamos, me parece que siempre es interesante poder, digamos, suplementar en muchas ocasiones, digamos, esa situación vinculada con esas carencias que, por lo menos en la Argentina y puntualmente, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, a veces tenemos. Y me parece que es importante allí que, digamos, los ministerios públicos puedan propender, digamos, a una actuación un poco más presente, esencialmente con una política criminal, digamos, robusta y que, digamos, otorgue, digamos, a los funcionarios la posibilidad de, bueno, poder lograr los objetivos de protección del ambiente. En este sentido, digamos, y un poco en la línea del enforcement, hay algunas discusiones que me parecen que son interesantes tener presentes, que desconozco, la verdad, si esta situación se da, digamos, se da en Chile, quizás podemos luego abrir, digamos, una instancia de debate o por lo menos, en este caso, saberlo, pero, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, se han trabajado para algunas figuras, las figuras de los delitos de menor cuantía. Sí, en aquellas posibilidades en donde no tenemos forma de hacer poder sancionar, digamos, los delitos que en este caso, bueno, podrían ser necesarios para la realización y la protección, digamos, penal del ambiente. Digamos, en muchas ocasiones, en muchas provincias, se han utilizado estos delitos de menor cuantía, también llamados contravenciones, también, ¿por qué no?, sanciones administrativas, y entonces de esta manera, bueno, sortear en algún aspecto lo que tiene que ver con la posibilidad de mermar acciones delictivas en el campo del ambiente, esencialmente en lo que tiene que ver con aquellas efluentes por algunas contaminaciones por parte de algunas empresas, las figuras vinculadas también con la mejora de la investigación en términos de maltrato animal. Bueno, en ese sentido se han utilizado que a partir del Ministerio Público la creación de fiscalías especializadas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. En este tema, digamos, debemos enseñar que en la Argentina empiezan a instaurarse, digamos, las fiscalías especializadas por alrededor del año 1996, con la creación de la denominada UFIMA, que es la Unidad Fiscal en Materia Ambiental. Pero que esta UFIMA, digamos, es una fiscalía para toda la Argentina, pero de competencia federal, esencialmente, en donde tiene en su haber la investigación de los delitos de contaminación y, digamos, tráficos aduaneros. Esto hizo que hasta el año recién, el 2016, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, se creara la Fiscalía, digamos, Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, en el año 2018, se crea en la, digamos, provincia de Neuquén la Fiscalía Ambiental en Neuquén. Luego, posteriormente, en Santa Fe, digamos, en Corrientes. Hace un par de meses, se creó, digamos, la Fiscalía en la provincia de Jujuy. Como ustedes pueden ver, digamos, en la Argentina, la creación de unidades de fiscalías dedicadas a la investigación y persecución de delitos ambientales no es del todo orgánica, está obviamente muy diseminada. Lo cierto es también que, digamos, en algunas provincias vinculadas con digamos, con provincias en donde esencialmente hay, digamos, trabajos vinculados con trabajos mineros o empresas que están haciendo su explotación minera, en muchas ocasiones las propias provincias pareciera ser que no son muy proclives digamos, a la posibilidad de crear este tipo de unidades fiscales. Puede ser que otra tampoco, digamos, las mismas políticas criminales de esos estados provinciales por ahora no lo entiendan pertinente. Parecería ser que a esta altura de los acontecimientos, de las cosas que leemos en los medios de comunicación, digamos, resulta necesario la necesidad, por lo menos en nuestro país, de la adopción por parte de todas las provincias de nuestro país de creación de este tipo de unidades fiscales. Es conocido en Chile, digamos, o por lo menos conozco en Chile, las creaciones de las fiscalías en todo el país.
Ustedes saben que Brasil tiene, digamos, una presencia de fiscalías en todos sus estados, a lo mismo que Paraguay, a lo mismo que Perú, a lo mismo que Colombia, a lo mismo que Venezuela, a lo mismo que Panamá, a lo mismo que Costa Rica. O sea que, digamos, en ese sentido, prácticamente la mayoría de nuestros países de nuestro continente, de nuestra región, poseen, digamos, unidades fiscales especializadas y en donde además existen criterios de política criminal de persecución claramente establecidos y delineados, con lo que de alguna manera hace necesario que nuestro país tome ese ejemplo de manera inmediata. En lo que tiene que ver, digamos, a mí digamos, también me preocupa mucho. De hecho, es un poco, estoy escribiendo, estoy haciendo el doctorado en estos momentos y es un poco parte de mis devaneos. Sobre todo estoy en el proceso del plan de tesis, que no es nada sencillo, pero, digamos, un poco me resulta de harto interés la necesidad de evaluar también el nivel de eficacia de nuestras instituciones, de nuestros ministerios públicos, ¿no? Hoy por hoy, digamos, la situación que estamos viviendo, digamos, en nuestro mundo, para aquellos seguramente lo han leído, el sexto informe del panel intergubernamental, donde claramente nos establece que los países deben procurar acciones, los estados deben procurar acciones de manera inmediata para el control de emisiones, y a mí me parece que en ese sentido los ministerios públicos deben adoptar también dentro de sus políticas aquellas investigaciones que puedan tener de manera directa, ¿sí?, impacto en el cambio climático. Y en ese sentido, digamos, vuelvo a decir, es importante no solo que la concientización por parte de los estados, por parte de los ministerios públicos de cada uno de los países, sino sobre todo en delinear y mostrar que digamos, que estas instituciones tienen de manera cierta, digamos, un impacto directo y efectivo en el cambio, digamos, por lo menos en la lucha contra el cambio climático. Hoy por hoy, digamos, en esta época donde los datos abiertos cada vez son están más al alcance de la mano, y además la misma sociedad nos está pidiendo, digamos, nos demanda, en este caso, esta información. Me parece harto necesario que nuestros ministerios públicos y de alguna manera, los responsables de nuestros ministerios públicos puedan tener en sus agendas esta situación. Digamos, en este caso, el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ha tenido, digamos, está teniendo, de hecho, digamos, capacitaciones en este sentido para, bueno, de alguna manera que también no solo, digamos, quienes participan del Ministerio Público, sino de toda la cadena, de todo el ámbito judicial en general pueda de alguna manera ser, como se llama, pueda formarse en este capítulo. Ahora me gustaría, digamos, quizás plantear algo, digamos, en este sentido. La creación de las fiscalías, por lo menos tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como, digamos, señalaba la creación en la provincia de Neuquén, empiezan a mostrarse, digamos, con algunas demandas que son realmente, por lo menos, novedosas para mí, debo señalar, quizás no sean novedosas para otra, pero que están, digamos, que han surgido de manera, por lo menos, muy abigarrada, de manera muy patente, desde la creación de estas fiscalías, y que es la demanda vinculada con la protección de los animales, esencialmente no solo con los animales silvestres y la comercialización y lo que tiene que ver con el tráfico, sino esencialmente con aquellos actos crueles o actos de maltrato animal. Tengo entendido que en vuestro país, digamos, con la ley Cholita, creo que fue hace 3 o 4 años, si mal no recuerdo, en el 2017, 2018, se sancionó la ley donde allí creo que el 291, incorpora el 291 o hace una reforma al 291 del Código Penal chileno, establece, digamos, una normativa que en lo personal me parece, digamos, muy rigurosa. En Argentina deberíamos tener una normativa donde, bueno, intenta ampliar no solo el espectro de animales silvestres, sino animales domésticos, y además con, digamos, una serie de regímenes y
sí, digamos, controles de las distintas poblaciones que me parece que resultan ser interesantes de poder evaluar en su aplicación en Argentina. Y lo cierto es que, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, desde la creación de la Fiscalía, digamos, se ha tenido un incremento, diría que exorbitante, digamos, ¿no? Prácticamente el 70% de las denuncias que recaían en la oficina o, digamos, en la UFEMA, en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, estaban destinadas a la investigación y persecución de este tipo de infracciones. Lo mismo que sucede en Neuquén y lo mismo, digamos, pasa en Corrientes. Y por lo menos tanto nosotros en la Ciudad de Buenos Aires como en Neuquén hemos tenido que hasta elaborar programas o aplicaciones en para aplicaciones para ser descargadas en los celulares para que la ciudadanía pueda tener un formato de denuncia mucho más rápido, mucho más ameno, que esencialmente los distintos canales de búsqueda de denuncia que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene múltiples formas de hacer denuncias, como me imagino sucede en muchas partes del mundo, pero digamos, solo para señalar que pueden ser telefónicas, por correo, presenciales y a través de aplicaciones, pero dentro de las propias aplicaciones, digamos, una pestaña especial para este tipo de denuncias. Y vuelvo a decir lo mismo que mi colega de la provincia de Neuquén. Siempre muy sorprendido sobre esto y siempre, digamos, un incremento y de una participación ciudadana que realmente, por lo menos, hace, digamos, poner, digamos, su mirada sobre, bueno, qué es lo que sucede. Y en esto, a mí por lo menos me ha generado una reflexión muy importante vinculada con, bueno, digamos, de qué manera la sociedad civil también participa en la defensa del medio ambiente. Y yo creo que en este caso los ministerios públicos debemos ser un poco más sensibles, creo yo, o sensibles o estar abiertos, sin adjetivar. Debemos estar sensibles justamente a esta demanda, ¿no? Es decir, en ese sentido, la sociedad civil puede ser, digamos, puede ser un sector que pueda colaborar digamos, en la defensa del medio ambiente y sobre todo puede ofrecer, digamos, ayuda, herramientas, colaboración, eh, digamos, presentar pruebas, ¿sí? Testimonios para la investigación de distintos hechos. Y esto muy de la mano del Acuerdo de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú en ese sentido va a implicar para nuestros países, entiendo que para Chile no, pero por lo menos digamos, la Argentina, digamos, va a tener que hacer, digamos, un esfuerzo importante, creo que en la adaptación de los mecanismos necesarios para poder, digamos, hacer que este acuerdo de derechos humanos, bueno, pueda tener la virtualidad necesaria. Como tal compromiso de derechos humanos, entiendo que debe propender a generar mecanismos que faciliten, digamos, aún más de los que tiene el acceso a la información ambiental, a la participación y a la justicia ambiental. Digamos, en lo que tiene que ver con, digamos, la información y participación, existen, digamos, normativas que, digamos, facilitan o que de alguna manera hacen operativa, digamos, este derecho, pero entiendo que, digamos, aún más cada uno de los estados van a tener que desarrollar, digamos, las herramientas necesarias para que, digamos, esto pueda verse no de una manera virtual, sino con hechos puntuales. Por lo que digamos, a mí me parece que el panorama, digamos, para los ministerios públicos, digamos, y lo que tiene que ver en la Argentina, digamos, es un panorama de muchos desafíos y también de muchas oportunidades. Digamos, entiendo que la necesidad en la Argentina de generar, digamos, nuevas figuras o incorporar figuras en un capítulo en su Código Penal, digamos, necesita ser una realidad, digamos, que es necesaria y urgente. La necesidad de que existan fiscalías especializadas en Argentina, también entiendo que, si bien es necesario, no sé si es suficiente, pero sí es, digamos, necesario. Obviamente, estas fiscalías, además, yo creo que tienen que tener dentro de su, digamos, más allá de toda la estructura vinculada con las disponibilidades de investigación y demás que van de suyo y que no, si quieren después podemos charlar, digamos, al respecto. Me gusta dejar algunas cosas para que podamos después ir haciendo algún ida y vuelta sobre estos aspectos.
me parece importante que, digamos, esto del Ministerio Público sea un Ministerio Público, digamos, muy abierto esencialmente a dar los datos. Digamos, tenemos que pensar que un ministerio, digamos, abierto en donde utilice la posibilidad de datos abiertos, que utilice un lenguaje claro y que sea, digamos, que esté dispuesto, digamos, a las demandas que a la altura, digamos, de la sociedad y de la demanda que tenemos hoy por hoy vinculado con la problemática del cambio climático esté abierto. Y por último, como decía antes, vinculado con las demandas de políticas criminales que estén acorde a estas necesidades. Así que esto me parecía que me gustaría dejar ahí, no sé si les parece, Juan Carlos, la posibilidad de hacer algún ping-pong de preguntas o de inquietudes o de dudas que hayan quedado, de inexactitudes también, ¿por qué no? Para poder charlarlos entre todos. Y vuelvo a decirles, les agradezco enormemente esta posibilidad que me han otorgado de poder decir estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, por acompañarnos el día de hoy, por presentar los aspectos principales de la persecución penal en Argentina y en particular en Buenos Aires. Sin duda que hay muchas cuestiones que podemos charlar, conversar, discutir. Le vamos a dar también la oportunidad para que los estudiantes puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes. Había hay un par de cosas que me llaman la atención y que me gustaría preguntarte, da la experiencia, digamos. Eh, yo no sé si es un pensamiento que yo tengo, pero me, a ver, se han creado en Latinoamérica distintos organismos persecutores de sanciones ambientales, más que nada fiscalizadoras, en nuestro caso la Superintendencia del Medio Ambiente, pero me da la impresión de que ese sancionatorio administrativo ambiental está sucumbiendo a algunas cuestiones relativas al derecho penal. En nuestro país se han creado incluso algunas figuras tendientes a sancionar penalmente a las personas jurídicas, a las empresas, ya sea con la caducidad o la sanción de dejar sin efecto, digamos, la personalidad jurídica, o la sanción directa a los socios de la misma. Y me parece que creo que pueden ser compatibles, pero lo que inicialmente se planteó a nivel OCDE fuera que existiera una institucionalidad persecutora, administrativa, robusta. Y en realidad no sé bien cómo separar cuándo estamos frente a una actividad sancionatoria de esa naturaleza y cuándo podríamos estar frente a una persecución penal. Eh, También lo pregunto teniendo presente la figura que se ha creado hoy día, ¿cierto?, por un grupo de expertos penalistas internacionales del ecocidio, que se quiere incorporar a todo el tema de la Corte Penal Internacional. No sé cuál es tu opinión al respecto, estimado Bien, Matías. bueno, una pregunta muy al punto, muy inteligente, que no es sencilla tampoco responder, pero voy a intentarlo hacer. A ver, me parece que esta situación, digamos, una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, en términos generales, la deficiencia en muchas ocasiones de los órganos administrativos o el poder de policía, ¿sí?, encargado en el control de las variables ambientales, ha generado, digamos, ni más ni menos que esto que se llama la expansión del derecho penal, ¿no? Y entonces la incorporación en el derecho penal de un derecho penal administrativo prácticamente, en donde, digamos, las infracciones administrativas provocan, digamos, la posibilidad de una sanción penal. Y obviamente, digamos, la otra situación que resulta ser, digamos, importante, es quiénes son los sujetos esencialmente de los daños. Y claramente parecería ser que sí, que, digamos, las empresas en algunas ocasiones serían, digamos, las responsables
si fuese una empresa, obviamente, de aquellos daños ambientales. Ahora bien, ¿cuándo estamos en uno y cuándo estamos en otra? Que creo que es la reflexión un poco, bueno, mucho va a tener que ver con cómo se estructuran esos tipos penales. Digamos, debemos ver si efectivamente, en términos generales, digamos, vos bien sabés que el uso digamos, de figuras de peligro abstracto ha generado digamos, muchas dificultades en términos de poder, digamos, de que esas figuras generen, digamos, y sobre todo que discutan la constitucionalidad misma de ese tipo de figuras, digamos, que se diseñan bajo la estructura de peligro abstracto. Yo, en lo personal, me gustan más aquellas de peligro concreto, donde intentamos que, digamos, la redacción sea, digamos, ajustada al objeto y donde ese daño, a veces cuando dice daño grave, ¿no? Que en muchas ocasiones a veces se pone en donde la posibilidad de recortar y de saber hasta dónde generan, digamos, años de litigios, años de interpretaciones, años de sentencias donde ponerse de acuerdo. En Argentina no ha pasado con esto, sino ha pasado, por ejemplo, con los casos de abuso sexual, si era abuso simple o era agravado, y entonces cuál era agravado, porque el agravado no. Bueno, digamos, estas situaciones, digamos, suceden. Digamos, yo que sí creo que digamos, la necesidad digamos, robustecer seriamente el sistema, robustecer en términos de ser efectivo el sistema sancionatorio administrativo, creo que es una de las grandes herramientas, ¿no? Por eso a veces, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, digamos, a partir del diseño que tiene, no voy a entrar en ello, si les interesa a alguien, luego lo explico con mayor detalle, pero las fiscalías en la Ciudad de Buenos Aires pueden intervenir, digamos, en los casos de sanciones administrativas representando el interés público. Entonces, en aquellas situaciones en donde se sanciona a una empresa por alguna falta administrativa, puede, digamos, como tiene una doble revisión, digamos, rápido, una sanción administrativa, digamos, luego, digamos, el responsable a que se le reproche esa sanción puede ir judicialmente, digamos, en carácter, para decirlo sencillamente, para revisar esa sanción. Y en esa intervención, en ese juicio de revisión, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires puede participar, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, digamos, ahí entiendo que hay una capacidad del Ministerio Público de poder controlar un poco, digamos, cuando a veces también por parte digamos, de esas sanciones no son adecuadas, no son ajustadas, y en muchas ocasiones pasa. Hubo casos en Ciudad de Buenos Aires donde en algún momento se pedían seguros ambientales cuando todavía, digamos, había casos donde todavía el seguro ambiental no estaba, de hecho estaba con una medida cautelar en la corte y demás, y entonces, bueno, ese tipo de a veces de sanciones que un poco extralimitadas, lo que realmente se necesitaba, bueno, el Ministerio Público pudo intervenir y demás. Yo creo que, digamos, eso es una de las madres de las batallas que tenemos que sortear en ese sentido. Creo que lamentablemente, creo que la figura del ecocidio, digamos, es interesante, pero te voy a ser sincero, Juan Carlos, digamos, tenemos a veces situaciones tan inmediatas a veces en donde nuestras acciones locales, en definitiva, digamos, son tan necesarias de revisarlas hoy, en donde pensar la idea de ecocidio, sí, obviamente. Yo a veces lo que me interesa mucho más pensar y ensayar son digamos, aquellos trabajos de cooperación internacional, te digo. Digamos, digamos, la organización Pacto está haciendo un trabajo grande en delinear digamos, de qué manera, digamos, los países pueden integrarse en la investigación sobre el tema de crimen organizado, puntualmente vinculados, por ejemplo, con el tema de tráfico de animales, tráfico de tala, todo lo que tiene que ver con bienes culturales, como señalábamos. Digamos, allí hay un potencial importante y donde la sociedad en muchas ocasiones ni ve. Y creo que, digamos, esta situación de pandemia que estamos aún viviendo, quizás, digamos, en los últimos estertores, pero han sido, me parece, producto de un manejo, digamos, un poco cuidadoso de estas variables. A mí me parece que la necesidad, lavado de dinero a partir ¿cómo se llama?, del tráfico, obviamente, de derivados incluso de bienes animales o de animales. Entonces, ahí me parece que también hay un elemento para
poder explorarlo. Yo creo que, digamos, desde hace un par de años, o 3 o 4 años, cada vez hay una necesidad muy grande. Interpol está haciendo un trabajo, perdón que me he ido un poco de tu pregunta originaria, pero digo, tiene que ver de dónde, digo yo, de dónde poner un poco más las fuerzas. Interpol está haciendo un trabajo grande en el Amazonas con el programa LIFT para erradicar, digamos, sobre todo combatir la tala de árboles en la zona de Amazonas, a través de un trabajo entre distintos gobiernos. Me parece que es un trabajo importante, así como tiene el Predator, así como tiene el de tráfico de insumos electrónicos. A mí me parece que, digamos, en estos casos, hoy por hoy, deberíamos un poco poner el acento, digamos, en este tipo de crímenes o de grupos criminales, en donde me parece que además diaria, digamos, con la tecnología, digamos, siempre nosotros vamos, digo nosotros, los ministerios públicos, los órganos de investigación, siempre vamos un poquito más atrás, ¿no es cierto? Entonces, debemos generar la gimnasia necesaria para estar atentos y, bueno, y poder estar a las alturas de estas problemáticas. Es interesante lo que planteas en relación al crimen organizado. Yo no soy penalista, pero sí me resulta curioso y pudiera significar incluso una línea de investigación, alguna tesis que los chicos, que los estudiantes puedan tener en cuenta, si es posible configurar una hipótesis de crimen organizado ambiental. Pero creo que de acuerdo a lo que se ha estudiado, acá hay muchos estudios actualmente sobre el derecho penal ambiental, más que nada referido a las figuras dolosas, a las figuras culposas, a las figuras de peligro, digamos, que traen alguna dificultad principalmente probatoria. Muchos de los casos acá han ocurrido casos tremendos relativos a los incendios precisamente. Incendio, me acuerdo de un parque nacional donde se quemaron una cantidad enorme de araucarias. La araucaria es un árbol, claro, originario de acá, de la zona, particularmente de la Araucanía. Eh, y uno leyendo observa cómo, y investigando en realidad, cómo el derecho administrativo no es capaz de solucionar eh, con un plan de reparación, porque una araucaria de esas que se quemaron tiene 1000 años, milenarias. Entonces, ¿cómo tú llegas al mismo estado en que en que se encontraba anteriormente el incendio, esa araucaria? El derecho administrativo no tiene una respuesta para ello. Quizás las futuras generaciones podrán verlo, pero la provisión de servicios que justamente tiene este bosque de Araucaria no la van a tener las generaciones actuales y es un tremendo problema. Por eso a mí me parece que ahí, digamos, los alfiles deberían estar puestos un poco en la prevención, ¿no es cierto? En el trabajo serio digo, no hablo por el caso de las araucarias, digo, en términos generales, el diseño necesario para poder prever, digamos, situaciones que son de alguna manera potenciales, ¿no? Donde tenemos un incremento, donde hay, digamos, los diarios nos hablan de un incremento de las temperaturas. Los diarios nos hablan, digamos, en muchas ocasiones, por lo menos en Argentina, de la necesidad o el intento de expandir la frontera agraria en muchas ocasiones en nuestro país la soja. Bueno, señores, digamos, nuestro país tiene muchísimas dificultades de todo tipo, así que no voy a traer el pañuelo y llorar aquí, digamos, pero lo cierto es que hay algunas situaciones que van de suyo, caen de maduro y en donde a veces da un poco de impotencia, ¿no? La posibilidad de que no puedan preverse, digamos, además donde hay recursos, al menos humanos, no sé si económicos, ¿no? Pero hay recursos humanos que puedan pensar, que puedan delinear, que puedan estar un poco a la altura y ver de qué manera, pero bueno. A veces ese es el principal, porque por eso yo creo que en muchas ocasiones a veces echamos manos a la normativa penal, digamos, ¿no? Porque digamos, hay una deficiencia seria, digamos, allí en el poder sancionador, ¿no? En el poder administrativo. Y posiblemente,
digamos, no sé, voy a decir algo que no sé si es muy racional, pero un ministerio público donde pueda estar ahí un poco también haciendo cierto nivel o de contralor, ¿no? De poder administrativo. Es decir, cuando le decía de esta intervención que tiene el Ministerio Público en las sanciones administrativas en la Ciudad de Buenos Aires, uno podía ver, y, digamos, y era una fuente, te diría, inagotable de casos que nosotros teníamos en la Fiscalía, porque, digamos, ahí nos dábamos cuenta, digamos, muchas situaciones que no nos eran denunciadas, pero que los teníamos a través de casos, a través de las sanciones. Entonces podíamos ver si ese hecho efectivamente había tenido, digamos, ese conflicto, digamos, había tenido un cierre o seguía estando, digamos, de manera continua. Entonces, eso nos proveía mucha información a la Fiscalía, o provee mucha información a la Fiscalía para que pueda actuar. Entonces, a veces también es necesario trabajar de manera un poco conjunta con los organismos. Yo creo que por lo menos esa es una línea que yo utilizaba mucho en la Fiscalía, es trabajar con los organismos, en tener, digamos, obviamente uno se harta de los grupos de WhatsApp y demás, pero eso te da cierta posibilidad de tener información de manera inmediata. Bueno, me parece que acá hay un elemento un poco subjetivo que creo que es como uno se pone en la camiseta también, ¿no? Y que eso no lo da ningún concurso, no lo da una norma, pero sí posiblemente lo pueda dar la selección de los operadores que estén a cargo de estas unidades, ¿no? Entonces, digamos, personales sensibilizados, personales que de alguna manera estén capacitados, digamos, y donde puedan intentar encontrar, bueno, estar un poco adelante de las situaciones para evitar, digamos, situaciones dolorosas como las pérdidas, en este caso que vos señalabas de un bosque, me parece que son los roles necesarios a tener en cuenta, por lo menos en las épocas que vivimos. Ahora, en relación a la cooperación que menciona, estos actores coadyuvantes, me llamó la atención una institución que mencionaste al comienzo, que nosotros también tenemos bajo un proyecto, digamos, que aún no sale, que es el Defensor del Pueblo, y particularmente el Defensor del Pueblo ambiental. ¿Qué injerencia ha tenido en Argentina esa figura? Vos sabés que es una figura que al comienzo, digamos, cuando inició fue una figura de mucha relevancia, ¿no? En Argentina, y luego fue disminuyendo notoriamente, porque, digamos, en realidad su figura esencialmente de denuncias y después tenía poca posibilidad de accionar prueba y fue de alguna manera disminuyendo su potencial. Si bien hay, digamos, defensorías en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. De hecho, te diría que, digamos, algo lamentablemente típico en la Argentina, digamos, la Defensoría Ambiental estuvo vacante durante muchísimo tiempo. Digamos, hace poco creo que plantearon, digamos, la posibilidad de hacer como se llama, la designación de una persona a través de, obviamente, un acuerdo político, como obviamente se dan las designaciones para este tipo de agencias, por lo menos como está diseñado en nuestro país. Lo cierto es que, digamos, una figura que, vuelvo a decirte, al principio tuvo gran presencia y mucha actividad y con el tiempo fue mermando su actividad, lamentablemente. Esencialmente terminó siendo digamos, un canal, sí, obviamente, de recepción de denuncias de la gente, de la sociedad, pero, digamos, su valor me parece que está aún todavía, podría, digamos, explotarse mucho más, podría, digamos, utilizarse mucho más. Esto también es lo que a veces a mí siempre me genera un interrogante enorme, es decir, la efectividad de los aparatos administrativos, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de dinero, hay una enorme cantidad de personas y me parece que la sociedad está demandando, digamos, que estos organismos muestren o por lo menos tengan un nivel de efectividad importante. No lo sé cuál será el devenir. Ojalá no sé si ustedes están en un proyecto para Defensor del Pueblo en todo Chile. Exacto. Bien, bueno, me pondré a leerlo. Es una nueva. Bien, pero por ejemplo, una cosa interesante que ahora me hiciste acordar, digamos, no sé la lectura que vos o que los participantes tienen, pero por ejemplo, las elecciones o la elección que se hacen
los ministros del tribunal, los tribunales constitucionales. Yo recuerdo haber dialogado con alguno de ellos y no son elecciones sencillas, ¿no? Son, digamos, tienen varios pasos, varios filtros y demás. Situaciones que en Argentina, digamos, eso no está tan presente, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, quizás tener la designación de un defensor del pueblo con una, ¿cómo se llama? Con una selección de un personal idóneo para ese tipo de cargos sería fantástico. Excelente. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Quien desea hacerlo puede levantar su mano y transmitir su pregunta al profesor Vicenzi Veo y que la, está todo claro. y la podemos discutir. Se está tratando de conectar, tuvo un problema, nuestra profesora de Derecho Penal de la facultad Ah, está tratando de reiniciar, que es algo que es normal en este modo virtual. Un tema, digamos, un tema interesante que a mí me parece que debemos pensar es un poco lo que te decía respecto de la cooperación internacional, ¿no? La cooperación entre países. La anteúltima reunión de la IEP, la Asociación Internacional de Procuradores o de Fiscales, digamos, yo estuve en una mesa en donde justamente el tópico fue el tema de cooperación internacional. Yo creo que es un tema que es uno de los temas que se vienen y para que los países resulta fundamental, porque digamos, en muchas ocasiones digamos, la única posibilidad de tener a veces investigaciones exitosas son con la cooperación internacional, porque digamos, la posibilidad ya sea no solo de tener información sobre destino de dineros, digamos, envíos de ¿cómo se llama? De elementos, por ejemplo, propios del tráfico, identificar autores, digamos, identificar canales de tráfico. Digamos, esos, digamos, cuando justamente se dan en la región, resultan de un valor inigualable. Yo recuerdo, digamos, hay una fiscal en los Estados Unidos, en la Fiscalía de Manhattan, se llama Lozano, digamos, que ella recordaba siempre que, digamos, a partir de una investigación que hizo que había hecho, a partir de había descubierto que se lavaba dinero a partir de la venta de marfiles, pudo advertir que justamente eran marfiles propios de tráfico y obviamente de matanza de animales, y que la única manera en que ella pudo obtener la información es justamente a través de la cooperación internacional, en donde el país destinatario pudo enviarle, digamos, información sensible para la identificación, ¿sí? De las personas que podían realizar, en este caso, el lavado de dinero. O sea que, en este sentido, resulta fundamental. Digamos, la experiencia también, tanto en Asia como en África, digamos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, digamos, ha conformado, digamos, los espacios también denominados WEN, que son, o como digamos, decía antes, Interpol con el grupo LIF, ¿no? Es decir, son grupos de distintos países en donde se reúnen para, digamos, el objetivo de la cooperación y disminución, en este caso, como les decía, del tráfico de especies. Y la verdad es que son digamos, organizaciones que han dado digamos, frutos, que han sido efectivas por suerte, como se llama, en sus trabajos. Entonces, digamos, me parece que los ministerios públicos deben ponderar y deben de alguna manera exacerbar esa cooperación internacional, porque pareciera ser que es una de las grandes formas de poder digamos, disminuir este flagelo. Bien, excelente. Preguntas, jóvenes, estudiantes, interesados. Insultos. Espero que no. No, no creo, No, son no, bueno. estudiantes. Entonces, Yo tengo una pregunta que se la hice, no estoy muy convencido de la respuesta, pero se le hice a un gran penalista chileno, Jean-Pierre Matus. bueno, Eh, está para ahora candidateado para el tribunal, para la Corte Suprema, ¿no es cierto? Exacto,
Sí. Ah, muy bien. Sí, lo conocí en una reunión del Tribunal Ambiental, que digamos, en unos congresos, había unos encuentros, y allí digamos, lo habían convocado también para dar una charla, y siempre recuerdo, ¿no? Que él manifestaba que una de las deficiencias que tenía la normativa penal allí, que dice, falta y culpa, decía, falta y culpa. ¿No? Sí. Es muy simpático él, es muy, muy agradable. Oye, mira, antes de, bueno, en honor digamos, le vamos a dar la palabra mejor yo ya he hablado mucho. Jocelyn Molina tiene una pregunta, así es que puede hacerla verbalmente si usted quiere. ¿Me escuchan? Ahí sí que tuve un problema con la conexión. Muy buenas tardes a los dos profesores. Mi pregunta va para el profesor Matías. Tengo una pregunta, profesor, respecto a cómo funciona la unidad fiscal de investigación en materia medioambiental argentina. Primero, saber quiénes pueden realizar una denuncia ambiental y lo segundo, como estábamos viendo hace unos minutos, el tema de los delitos que ocurren en cada uno de los países, ver el tema de la cooperación y eso se me ocurría también una segunda pregunta. Eventualmente, por ejemplo, creo que Barrick, que es una minera que está en el norte, trabaja en ambos países. Me acuerdo que una vez leí algo así, y que retiran efectivamente el material desde Chile, y se me ocurrió la pregunta, ¿qué sucedería si eventualmente en Chile hubiera un problema, una calamidad ambiental terrible, y que prácticamente sea una cuestión de tiempo que llegue a Argentina? ¿Podría quizás hacerse una denuncia previa para evitar todo el desastre que ocurrió en Chile? ¿Y cómo se podría realizar? Porque no sé quiénes pueden ser efectivamente los intervinientes y organizaciones. Esa es mi pregunta, profesor. Bien. A ver, digamos, ¿cómo trabajan las fiscalías? En términos generales, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, nuestro código establece la posibilidad de que cualquier persona, cualquier organización pueda hacer las denuncias, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, digamos, las denuncias pueden realizarse a través de correo electrónico, de manera personal a través de aproximadamente una docena de unidades de manera presencial que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien, bueno, con el problema de la pandemia, obviamente ese tiempo, digamos, se ha restringido. Están ahora explorando la posibilidad de nuevamente ampliar, digamos, esa presencia de manera física. Pero también lo pueden hacer, les decía, a través de los correos electrónicos, a través de las aplicaciones de teléfono. En las comisarías, digamos, lo que ha intentado el Ministerio Público es que no sea el personal policial el que de alguna manera reciba las denuncias, porque esto generaba en muchas ocasiones una serie de dificultades, desde personas a las que no se le tomaba la denuncia, personas a las que se le tomaba mal la denuncia, a personas en las que en definitiva, digamos, no eran claras las formas en que eran redactadas las denuncias. Entonces, para eso, y también alguna idea vinculada con la función efectiva del personal policial para la recepción de las denuncias. Entonces, para ello, lo que se ha utilizado es oficinas en donde esta oficina de recepción de denuncias del Ministerio Público te atiende una persona a través de una cámara y usted puede hacer la denuncia en la comisaría físicamente, pero digamos, a través de un operador, un funcionario del Ministerio Público. Digamos, y esas denuncias, cualquiera de esas denuncias, de manera automática impactan en el sistema y obviamente llegan a nuestro celular o obviamente o al sistema de gestión del Ministerio Público, previo a pasar por las unidades de intervención previas para ver si el caso es típico o no es típico, pero inmediatamente ni bien, digamos, se sabe que es una causa ambiental, se deriva automáticamente a la UFEMA y la UFEMA, digamos, a partir de allí, bueno, realiza su objeto de determinación y elabora las hipótesis de investigación y las medidas de prueba, digamos, pertinentes. Entiendo que en el resto del Ministerio Público, como se llama, de la provincia de Neuquén, trabaja de una manera similar. Vuelvo a decir, el formato de la dinámica acusatoria y desformalizada
también está muy afiancada, digamos, en la provincia de Neuquén, con sus operadores, tanto el Ministerio Público, la Defensa, como los magistrados. Así que en ese sentido, también ellos tienen estos canales ¿cómo se llama?, de comunicación, de recepción de denuncias, como acabo de decir. En lo que, digamos, respecto de la Barrick, bueno, digamos, un poco, ustedes recordarán que yo dije que la primera unidad fiscal federal se creó allá por el año 1996, como le decía. Bueno, digamos, ustedes recordarán esos años, fueron años de mucho tumulto con la Barrick. Si no se recuerdan que hubo una medida cautelar que, digamos, el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental, ¿no?, el de Santiago, decretó sobre la Barrick, si ustedes corríjanme, pero creo que fue allí, e hizo que, y hasta ese momento, digamos, nuestra Corte no había hecho mucho, digamos, y en ese sentido hubo por parte de la comunidad la necesidad de, bueno, que haya organismos especializados para la investigación de estos casos. Obviamente que si hay, digamos, contaminación de un país a otro, obviamente me imagino que ya sea tanto no sé si el Tribunal Ambiental o a través de la Superintendencia o, digamos, en este caso, la Fiscalía ¿cómo se llama?, de ese estado, o como se llama, o las Fiscalías Federales en este caso, de la zona de Barrick, que si mal no recuerdo, creo que es San Juan, si mal no recuerdo, de la provincia de San Juan de este lado. No sé cuál es la provincia o el estado chileno donde se encuentra la Barrick, pero, digamos, ahí, digamos, justamente eso es lo interesante, digamos, de estas cuestiones ambientales. Ahí las fronteras mucho no juegan, ¿no? Es decir, digamos, ahí tenemos que trabajar sobre el componente físico y un poco en esta idea de, que no es este caso, pero, digamos, empieza a verse que cuando, digamos, los fiscales ya no son de una provincia y demás, sino que son fiscales de Cuenca. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? En Brasil, en ese sentido, tiene, digamos, ya a través del ministro Benjamin en Brasil, empieza a haber, digamos, esta idea desde hace muchos años, la creación de que los fiscales, digamos, del Ministerio Público no representen solo a un estado, sino a una cuenca. Entonces, en donde, digamos, la intervención de un conflicto que tiene digamos, una extensionalidad que no respeta claramente las provincias, obviamente de Brasil, bueno, pueda tener una intervención plena. Aquí, digamos, en el caso que usted plantea, creo que obviamente los ministerios públicos tomarán, digamos, casos en el asunto y, bueno, esperemos que no suceda. Y en ese sentido, un poco lo que decíamos antes, ¿no?, que los mecanismos administrativos puedan tener, digamos, una participación un poco más cercana al proceso de producción de cada uno de estos emprendimientos y, bueno, no suceda lo que de alguna manera usted plantea. Porque si no pasa lo que pasó, digamos, hubo un caso muy terrible, no sé si lo ha visto, o si no, digamos, es importante que lo pueda ver, que es el desastre de Mariana en Brasil. No sé si digamos, eso era una empresa donde se encontraba una enorme cantidad de residuos, digamos, a través de ¿cómo se llama?, un sistema de contención de residuos enorme en el estado de Mariana. Eso se rompió y generó una contaminación inusitada. Y esto sucedió en el año, si mal no recuerdo, 2014, 2015. Sí, 2015. Entonces, eso hizo, bueno, que justamente, digamos, la intervención por parte de un fiscal de Cuenca que pudiera de alguna manera tener como se llama, una intervención mucho más amplia que el de un fiscal estadual podría hacerlo por la implicancia del daño. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, profesor, muchas gracias, muy, muy claro. Y aquí estaba viendo aquí en internet, no recordaba este evento, así que aquí claramente después del 2015. Tremendo, las imágenes son horribles. Son horribles. No, digamos, conocí al fiscal que tuvo intervención en ese caso. Pobre, no la pasó bien, digamos, ¿no? Porque la demanda, digo, en el buen sentido de la demanda que generaba ese caso, usted ve solo las imágenes, digamos, el daño que ha creado, la cantidad de muertes que ha generado, ha sido realmente una situación muy, muy dramática. Muchas gracias, profesor. A usted, a disposición. Ahora existe, al menos en la institucionalidad chilena, una serie de mecanismos cautelares, ¿no?
para efectos de prevenir justamente ese daño. Por ejemplo, uno puede derechamente solicitar al Tribunal Ambiental una medida cautelar innovativa o, si quiere, dentro del mismo sistema procesal, iniciar una demanda, una denuncia de obra ruinosa. Eso ha ocurrido en el país muy excepcionalmente, pero ha ocurrido. O bien se me ocurre una demanda de estas por daño contingente, estas acciones populares que se pueden impetrar. Es interesante el caso de Barrick, es realmente interesante porque es el único proyecto minero binacional en el mundo. Es decir, en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, explotan materiales, digamos, minerales de distinto orden, pero en un contexto donde tenemos lagunas, ríos, donde nacen algunos ríos, y lo más importante, donde hay una serie de glaciares que increíblemente se han tratado de trasladar para ejecutar un proyecto, una cosa bien increíble. Bueno, finalmente hemos sabido que Barrick ha dejado de operar porque el Tribunal Ambiental de Santiago el año pasado le revocó la licencia, Ah, la resolución de no calificación sabía. ambiental. Sí, Ah, definitivamente dejó sin efecto esa licencia. y hay una pregunta, pero claro, porque originariamente era el de Santiago, pero posteriormente, muy posteriormente, se creó el primer tribunal, ¿no? El del norte. Entonces, pero él no tiene intervención en el caso, sino directamente por una cuestión originaria lo tiene el de Santiago. Entonces, ¿sí? Lo que ocurre es que se creó el primer tribunal con sede en Antofagasta, el segundo con sede en Santiago y el tercero en Valdivia, pero faltaban los cargos, estaban vacantes los cargos en Antofagasta, por lo tanto todas las causas se radicaban en Santiago. Perfecto, Y clarísimo. ahora, por primera vez en la historia, se acaba de designar por primera vez una mujer como ministra titular del primer Tribunal Ambiental de Chile, con sede en Antofagasta, recientemente. Ah, y digamos, ¿y es abogada o porque tienen allí ustedes ¿cómo se llama? Digamos, digamos, tienen abogados y tienen técnicos, ¿no es cierto? Digamos, pueden ser Sí, biólogos, ingenieros. Y ella es abogada. es abogada, sí. Ah, bien. Y es la presidenta del Tribunal Ambiental. Se demoró harto. eh, es un tribunal extremadamente relevante para el desarrollo del país, porque ahí se concentra la actividad minera, que es el principal sustento del país, de manera que, bueno, ahí hay un tema Sí, bien, sí. bien relevante que abordar. Más Creo que, digamos, la designación, me imagino o estimo que quizás la dilación también en la designación un poco ha sido también por la sensibilidad propia del tribunal, me imagino, ¿no? Es decir, me parece que allí, bueno, no es, bueno, tienen mucho trabajo, muy sensible. mucho, mucho trabajo. Bien, ¿alguna pregunta adicional, jóvenes? No sé Si hay si... alguna cosa, puedo quedar a disposición, no sé, digamos, Juan Carlos, podés distribuir mi correo para aquellos que de alguna manera tengan alguna pregunta o surja después un interrogante o algo vinculado con lo que se acaba de decir sí, o algo que no ha quedado claro, bueno, obviamente quedo a su entera disposición de en cualquiera. Gracias, estimado Matías. En alguna investigación probablemente sea interesante realizar una investigación así como se desarrollan algunas interdisciplinares. Quizás una investigación binacional no sería vista con malos ojos. Me quedo rebotando mucho esa expresión cooperación, coordinación, solidaridad, que es lo que se viene hoy día en el mundo actual. Que creo que sería muy bonito de desarrollar en el futuro. Bueno, es cuestión yo estoy ahí tras una posibilidad de una investigación de tráfico en todo el país para 2 años. Estamos viendo si se termina de consolidar ello. Así que una vez allí tenemos posibilidad de pensar algo vinculado entre ambos países que es necesario que nuestros países
tenemos tantas cosas en común, tantas regiones hermosas en común. Bueno, son pueblos que deberemos estar hermanados, así que ojalá que, bueno, que seguramente podamos hacer algo y seguramente lo haremos. Perfecto. Entonces, para hacer descansar a nuestro invitado principal y en honor al tiempo, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos profundamente la colaboración que ha presentado el profesor Blas Matías Miquenzi, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, lo dejamos cordialmente invitado para una próxima actividad que podamos desarrollar en la facultad o dentro del Observatorio de Derecho Ambiental. Va a ser para mí un honor poder participar, les estoy muy agradecido y bueno, quizás podemos ahí pensar en algo para el año próximo, alguna investigación o algo conjunto, sería entre más el Centro de Investigación del CEDAF de la Facultad de Derecho de la UBA, podemos pensar quizás algún trabajo entre los observatorios, sería grandioso, así que si te parece podemos trabajar en algo de ello. Perfecto, un abrazo y nos estamos viendo, espero que pronto en la Ciudad de Buenos Aires, que me encanta. Bueno, y yo en tu país, que sabés que soy como se llama, un enamorado de muchas cosas y sobre todo del Carmenere. Así que bueno, ojalá que se pueda dar. Un saludo enorme, a todos. Un abrazo, Matías, que esté muy bien. Un Muy bien, saludo a todos. igualmente. Tengan una buena semana. Chao, chao.